es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Por los caminos áridos del mundo, tras de la huella de un amor feliz. Por los caminos áridos del mundo, tras de la huella de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, de un cielo eterno nace hoy en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, de un cielo eterno nace hoy en mí. Buenos días. Los 5 o 6 minutos que nos demoramos no fue porque nos levantamos tarde, sino por inconvenientes técnicos, para no entrar en detalles y demorarnos más. Pero nos levantamos siempre con la alegría de quienes se sienten amados y redimidos, con la esperanza de quienes están seguros de que hay una promesa de vida mejor que se va a cumplir. Estamos en la presencia de Dios, unidos a Jesucristo. Como dice la carta a los Hebreos, que Jesús nos presenta delante de Dios diciendo: aquí estoy yo con los hermanos que me has dado. Somos nosotros los que nos hemos sentido atraídos por ese Dios Padre, ese Dios que ama a la humanidad y que no necesita de que nosotros lo conmovamos para manifestarnos su amor, porque Él nos ama entrañablemente desde antes de crear el mundo. Y con Él nos unimos a toda la humanidad que goza y que sufre, que ríe y que llora. Compartimos, como siempre, la alegría de los que se alegran y también la tristeza de los que se sienten tristes. Nos unimos a la celebración de los padres que agradecen la concepción o el nacimiento de sus hijos, de quienes celebran el cumpleaños de alguien o el aniversario de un acontecimiento grato, de quienes se festejan porque han visto la recuperación de un enfermo y agradecen esa recuperación. Nos sentimos también unidos a todos los que celebran la consecución de un logro, una meta, un propósito que se habían hecho, todo con el fin de mejorar la calidad de sus vidas y al mismo tiempo tener capacidad para mejorar la convivencia social. Y también nos sentimos solidarios con aquellos que hacen esfuerzos, muchas veces grandes esfuerzos, para que su vida sea significativa para la vida de los demás, comenzando por los padres de familia, que son los primeros que ponen su vida al servicio de otros, pero también la de todos aquellos que se sienten responsables del bienestar de sus comunidades, que se hacen voceros
de comunidades excluidas, abandonadas, y quieren abogar para que se respeten y hagan efectivos los derechos de sus comunidades. También nos unimos al esfuerzo que hacen las autoridades de distinto orden con el fin de promover, de impulsar la dignidad, los derechos y el bien común de las personas y de las comunidades. Nos sentimos también solidarios con los que sufren, particularmente con los que son víctimas del abandono y de la pobreza, los que han perdido su trabajo, aquellos que sienten que su trabajo no es suficientemente valorado, remunerado, recompensado, los trabajadores del campo y de la ciudad. Nos sentimos también solidarios con los enfermos. Hoy hacemos memoria de San Camilo de Lelis, que dedicó su vida al servicio de los enfermos, para que nosotros hoy aprendamos algo que de pronto se nos puede estar olvidando: el amor a los enfermos. No el horror a los enfermos, sino el amor a los enfermos. Nos sentimos también solidarios con todos los que luchan para que su vida no sea suprimida, no sea eliminada, no por la enfermedad, sino por la mano criminal. Hacemos nuestra la aspiración de todos los que quieren que en este mundo se abra espacio para todos y se entienda que todos podemos convivir en paz y armonía. También asumimos como nuestro el dolor de aquellos que lloran a sus difuntos, especialmente en este tiempo de pandemia, cuando la muerte, además de dolorosa, puede resultar estigmatizante. Y por eso hay que despedir a los enfermos deprisa, como si tuviéramos afán en deshacernos de ellos. Son las circunstancias. Necesitamos entender estas circunstancias particulares, no agravar lo que ya está de por sí grave. Por último, nos hacemos solidarios con nuestros hermanos que partieron, que se fueron pero que no desaparecieron, no han sido aniquilados. La muerte no fue su última palabra fue la de Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice: ellos viven para Dios. Nosotros le creemos a Él y nos reunimos en su nombre y los sentimos cercanos también a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios, que siempre se muestra grande e infinito en su amor y dispuesto a darnos vida. Pidámosle que nos ayude a romper las ataduras de nuestros egoísmos, de nuestras injusticias, de nuestro pecado, para que podamos sentirnos libres para amar y cercanos a Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Padre Santo, tú que concediste al presbítero San Camilo de Lelis la gracia singular del amor a los enfermos, por sus méritos infunde en nosotros el espíritu de caridad, para que sirviéndote en nuestros hermanos enfermos, podamos presentarnos ante ti llenos de confianza en la hora de nuestra muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Asías, Rasín, rey de Damasco, y Pecaz, hijo de Romelía, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: los sirios acampan en Efraín. Se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Seal-Yasud hacia el extremo del canal de la alberca de Arabia, de arriba, junto a la calzada de Batanero, y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes. La ira ardiente de Rasín y los sirios y del hijo de Romelía, aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombraremos en ella rey al hijo de Tabael. Así dice el Señor: no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, y Rasín capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Romelía capitán de Samaria. Dentro de 5 o 6 años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis,
no subsistiréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí lo agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que en los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar las ciudades donde había hecho casi todas sus proezas, porque no se habían enmendado. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las proezas que en ustedes, hace tiempo que se habrían enmendado cubiertas de sayal y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho las proezas que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos saltado un tramo grande del Evangelio de Mateo en el capítulo 11, donde primero él recibe el envío de los discípulos de Juan Bautista, que desde la cárcel le manda a preguntar que si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le responde: díganle lo que ustedes están viendo. Y les muestra todas las acciones liberadoras que él está desarrollando en medio del pueblo. Cuando ellos se van, entonces Jesús hace un alto elogio de Juan Bautista y dice: es una lástima que ustedes no les hubieran hecho caso, no le hubieran hecho caso a Juan. En cambio, las prostitutas y los publicanos le hicieron caso a Juan y enmendaron su conducta. Aquí con esto muestra Jesús que hay un sector que, a pesar de ser muy religioso, no aceptó el mensaje de Juan y por eso no enmendó su conducta. En cambio, hubo otro sector
que parecía muy impío, las prostitutas y los publicanos, que escucharon el mensaje de Juan, lo aceptaron y enmendaron su conducta. Justo en ese momento es cuando Jesús hace estos lamentos que acabamos de escuchar. Primero dice el evangelista que él se puso a recriminar las ciudades donde había realizado casi todas sus proezas. Esta palabra proezas, que algunas traducciones superficialmente, descuidadamente, vierten como milagros. Esta palabra proezas se refiere a las acciones liberadoras que Dios hizo por el pueblo cuando estaba cautivo en Egipto. No es cualquier cosa, es la obra liberadora de Dios, que en aquel tiempo se manifestó en las proezas por las cuales el Señor sacó a su pueblo cautivo para liberarlo. Y que esas acciones liberadoras habían caído en desuso hasta ahora que Jesús las está ejecutando nuevamente. Y aquí es donde viene el asunto. Jesús hace mención de 3 ciudades paganas y 3 ciudades judías. Pero fijémonos bien cómo las menciona. Primero nombra una pareja, Corosaín y Betsaida. Recordemos que Betsaida era una ciudad de pescadores, de allí eran Pedro y Andrés. Corosaín no es tan nombrada, pero están vecinas. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Y compara estas 2 ciudades con 2 ciudades paganas, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón quedaban al norte de Galilea, en territorio pagano. Recordemos que de Tiro era la mujer del rey Ahab, que Betsabé, la que introdujo el culto a Baal en el pueblo de Israel y con la cual se tuvo que enfrentar Elías. Eso lo estuvimos leyendo hace poco en el libro de los Reyes. Bueno, menciona a Tiro y a Sidón y dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las proezas que en ustedes hace tiempo que se habrían enmendado, cubiertas de sayal y de ceniza. Aquí necesitamos detenernos en este verbo enmendarse. Enmendarse fue la exigencia que hizo Juan Bautista cuando vino a preparar el camino del Señor. Enmiéndense. ¿Qué significa enmendarse? Enmendarse significa rectificar la relación injusta con el prójimo. Y entonces notemos una cosa. La primera exigencia que Dios hace no es que nos convirtamos a Él, sino que nos abramos al prójimo. No es que lo respetemos a Él, sino que respetemos al ser humano, porque no hay respeto sincero a Dios si no hay un respeto verdadero al ser humano. Y dice Jesús que si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las acciones liberadoras que Él ha realizado en Corosaín y Betsaida, aquellas ciudades se habrían enmendado, es decir, habrían rectificado las injusticias que había en cada una de esas 2 ciudades. Esto es importante, primero porque nos está mostrando algo que a veces se nos enreda. Cuando Juan Bautista dice que hay que enmendarse,
para que Dios perdone los pecados. Nosotros, por la formación que tenemos, tendemos a imaginarnos un Dios enojado que está dispuesto a darle un manotazo a todo esto y no dejar nada en pie, porque Él está disgustado por el pecado. Esa es una visión completamente errada. Completamente errada. Lo que Juan Bautista quiere decir es que para poder nosotros recibir a Dios, necesitamos abrirnos al prójimo. Que es imposible tener a Dios en el corazón si rechazamos al ser humano de nuestras vidas. Y lo que Jesús afirma es que en aquellas ciudades, si hubiera habido alguien que les mostrara el camino del respeto por el ser humano, esas ciudades hubieran asimilado esa lección y hubieran aprendido a respetarse los unos a los otros, cosa que no ha sucedido en Corosaín y Betsaida. Al contrario, las acciones liberadoras de Jesús han sido mal interpretadas, mal vistas e incluso han sido utilizadas para difamar a Jesús. Este realiza esas cosas por arte de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús nos decía, si me dijeron Belcebú a mí, ¿qué no dirán de ustedes? Es por eso, porque hacer obras que liberen la conciencia de las personas es algo que le resta control a los que dominan el orden o el desorden social. Esto vayamos analizándolo. Pero luego Jesús les dice, en el día del juicio, ese día será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Claro, porque quien no ha tenido experiencia de lo que significa el respeto por el ser humano, será mirado de una manera diferente a aquel que ha visto con sus propios ojos cómo Dios hace valer la dignidad del ser humano, cómo Dios saca a un pueblo de esclavos para hacerlo libre. Y entonces, si a pesar de haber visto eso y de haber entendido que Dios es así liberador, se cierran a ese testimonio, eso ya implica contumacia y eso implica una terquedad muy grande, un apego excesivo a sus propios criterios injustos y egoístas. Por eso dice, el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y luego viene Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm fue la ciudad donde Jesús se estableció. Él tuvo que abandonar Nazaret porque Nazaret era una ciudad, una población demasiado cerrada, demasiado apegada a la tradición y no se abría al amor universal de Dios. Entonces Jesús se fue para Cafarnaúm y se estableció allí porque Cafarnaúm era una sociedad judía, sí, era una ciudad judía, pero era también lugar de paso de caravanas de paganos y de alguna forma tenían que alternar con los paganos. Allá se fue Jesús y Jesús les dice a los de Cafarnaúm, y tú, Cafarnaúm, piensas escalar al cielo, bajarás al abismo. ¿Por qué? Porque si en Sodoma, ojo, el punto de comparación, la ciudad que utiliza ahora Jesús, ciudad pagana, si en Sodoma se hubieran realizado las proezas que en ti,
habría durado hasta el día de hoy. Es decir, si Sodoma hubiera conocido este mensaje del respeto por el ser humano, como lo has visto tú, Sodoma se hubiera salvado. Estas son palabras fuertes. Tú vas a bajar al abismo porque no has aceptado estas señales de respeto por el ser humano. En cambio, Sodoma, con todo lo que ella implica, se hubiera salvado si Sodoma hubiera atendido, hubiera escuchado este mensaje. El día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Miremos bien lo que estamos escuchando, porque se trata de un mensaje que nos quiere hacer tomar conciencia de que aquello que dice Jesús que leímos al principio cuando hacía él la comparación entre la ley y el Espíritu Santo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, vete a reconciliar con tu hermano y después vuelve a presentar la ofrenda. Es decir, Dios condiciona la buena relación con Él a la buena relación con el ser humano. Las antiguas ciudades no se hubieran convertido a Dios a punta de milagros. No, nosotros sabemos que los milagros no convierten. Las ciudades antiguas se hubieran enmendado, habrían corregido su mala conducta, su conducta injusta, si hubieran presenciado las acciones liberadoras de Dios a través de Jesús. Ahora preguntémonos una cosa. Nosotros, los que hemos sido testigos de ese amor de Jesús, los que hemos visto cómo Jesús se acerca al enfermo, al que la vida ya se le escapa para darle vida, los que hemos visto que Jesús se acerca al pecador, al publicano, a la prostituta, para ayudarles a enderezar el camino. Nosotros los que hemos visto cómo Jesús ha transformado muchas vidas y ha hecho de personas que maltrataban a los demás, personas que se dedican a hacerles el bien a los demás. ¿Qué vamos a hacer presenciando esas obras, esas proezas de Jesús? No nos engañemos a nosotros mismos tratando de reducir a Jesús a una especie de objeto de culto glorioso, como si Él estuviera buscando alabanzas. Que de nuestra espontaneidad surja la alabanza porque nos sentimos bendecidos por Él, eso está muy bien. Pero que Jesús ande buscando alabanzas, no. Y esto nos lleva entonces a plantearnos por qué en nuestras iglesias mantenemos esa imagen del Señor crucificado. ¿Por qué no ponemos una imagen del Señor glorioso? Porque la gloria se alcanza después de esa manifestación de amor hasta el extremo. Jesús no resucitó simplemente porque sí. No, Jesús resucitó, y lo dice muy bien la carta a los Filipenses, porque Dios lo exaltó debido a que Él se hizo el último de la escala social
y se puso al servicio de toda la humanidad. Y por eso lo mataron en la cruz, porque Él se puso al servicio de la humanidad. Por eso lo mataron en la cruz. Y en respuesta, Dios lo resucitó. Por eso Dios lo resucitó. Esto es claro. Se necesita no perder de vista esa manifestación de amor entregado hasta el fin. Es muy fácil quedarnos con una imagen del Señor glorioso y prescindir de este Señor que se entrega. Si hoy estamos recordando a San Camilo de Lelis, es justamente por eso, su dedicación a los enfermos. En una época como ahora, en que a los enfermos prácticamente se los quiere lapidar, recordemos que ha habido casas a las que han levantado a piedras porque había un enfermo de COVID. Recordemos las agresiones que se han hecho contra los médicos porque están tratando con enfermos de COVID. Tomemos conciencia de que esa paranoia, fruto del miedo, delata una enorme falta de fe. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las proezas que en ti, se habrían enmendado. Si no hay enmienda en nuestras sociedades, es porque tampoco las proezas de Jesús han repercutido en nuestras vidas. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para que estoy en toda su santidad. Padre, recibe los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo, ser confirmados en el amor a ti y al prójimo, según el ejemplo de San Camilo de Lelis, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad,
en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro liberador. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo ser humano que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de su amor. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación por gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Camilo de Lelis y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, dispuestos a continuar su obra en la tierra, oremos diciendo como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros y danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré.
dispuesto estoy, llevaré su gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Oremos. Renovados con estos sagrados misterios, concédenos, Padre, seguir los ejemplos de San Camilo de Lelis, quien te honró con su constante piedad y su entrega a tu pueblo con inmensa caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Hay varias asociaciones de personas, gracias a Dios, que están trabajando a favor de los más desposeídos, de los que menos oportunidades tienen, de aquellos que las condiciones de la pandemia dejaron en la cuneta. Y una de esas asociaciones es una plataforma cívica, Mi Deber es Cincelejo, me ha pedido el favor de que les ayude a recoger alimentos para prepararles de comer a los habitantes de la calle. Diariamente preparan la comida y se las reparten a los habitantes de calle. Es un trabajo admirable y vale la pena que lo apoyemos, de manera que nosotros aquí en la parroquia estamos dispuestos, quienes quieran traer víveres no perecederos para poder alimentar a estas personas mientras dura todo este tiempo de la pandemia, pueden hacerlo, que nosotros con mucho gusto les servimos de intermediarios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día. Tú eres pura porque Dios te hizo así, porque Él te enseñó a ser así, porque nadie como tú lo supo hacer. María, eres la madre de Jesús el Salvador, la alegría que nos vino de Belén, porque nadie como tú lo supo hacer. María, quisiera ser como fuiste tú, imitarte solo a ti y saber que soy feliz. María, quisiera ser como fuiste tú,